Mauricio Cabrera, me alegra mucho tenerte aquí con GB Comunicaciones en esta oportunidad. Es una entrevista internacional. Yo había comenzado con periodistas de aquí, de Panamá, del patio, como decimos nosotros, pero buscando y buscando, he encontrado un personaje que hizo One Fútbol, que es conocido por los compañeros periodistas deportivos en Panamá. Tú has venido ya a nuestro país a dictar seminarios y ahora pues tienes una innumerable trayectoria porque pasaste del tema de Juan Fútbol a crear marcas, productos y asesorar en temas digital. ¿Cuál es la clave para hacer ese cambio y cómo fueron tus inicios para poder pasar luego a posicionar a Juan Fútbol en otra Mira, yo área y llegar después a lo que estás ahora? Bienvenido. Mira, muchas gracias por la invitación y siempre un gusto saber de la gente panameña. Es un país al que recuerdo con muchísimo gusto por la experiencia previa que tuve dictando un seminario y demás. Yo lo que te puedo decir es que, a ver, el caso de Juan Fútbol y el mío están ligados de forma, pues, prácticamente absoluta. ¿Por qué? Porque yo después de varios años de estar en los medios deportivos, en un medio deportivo en lo particular, que era Medio Tiempo, estuve ahí 10 años, ese fue mi primer trabajo, llegué cuando todavía no empezaba ni la universidad, me doy cuenta de que quiero emprender. Yo, digamos, en Medio Tiempo fui parte del equipo fundador y sin embargo me quedé con el deseo, uno, de emprender y dos, de moverme hacia otra área. Entonces, en el Inter, entre Medio Tiempo y Juan Fútbol, lo que hago es convertirme en director editorial de Yahoo México. En aquel momento Yahoo todavía tenía oficinas en México, todavía era una fuerza extraordinaria en lo que tiene que ver con visitas a su sitio, y ahí me convierto en su director editorial, incluyendo no solo la parte de deportes, que es, digamos, lo que siempre he traído en el ADN, sino también noticias, finanzas, entretenimiento, en fin, toda la maquinaria de Yahoo. La verdad es que después de unos meses, después de por ahí un año de haber estado ahí, me doy cuenta que Yahoo es muy difícil de mover, como lo pudimos comprobar tiempo más adelante, donde pasa de ser uno de los grandes referentes digitales a hoy tener una participación menor, todavía con algo de presencia en Estados Unidos, pero digamos a nivel mundial ya habiendo perdido mucha notoriedad, porque era muy complicado de mover y es de las grandes lecciones que debemos tomar en cuenta cuando analizamos el por qué los medios de comunicación han padecido para transformarse. Es muy difícil transformar estructuras pesadas. Y en este caso, Yahoo era una estructura muy pesada, era de por ahí 13,000 personas, empiezan a hacer recortes de manera muy sistemática y no solo eso, sino que pues tú de pronto tenías que estar levantando un ticket, ese era el proceso, levantando un ticket respecto a alguna falla técnica o algún requisito que tú tuvieras en lo gráfico o en lo tecnológico para que un programador en la India o un diseñador en Estados Unidos pudiera atender lo que tú querías. Y el problema es que esos diseñadores y esos programadores, pues así como te atendían a ti, atendían a Yahoo Japón, a Yahoo Australia, en fin, era un proceso muy complicado. En ese momento, cuando me doy cuenta que no voy a poder mover mucho y que tal vez mi perfil no era el idóneo para Yahoo o Yahoo el idóneo para mí, dependiendo de cómo se le quiera ver, independientemente de que hubo algunos logros en el camino, es que decido emprender. Primero con la Ciudad Deportiva, que es el antecedente de Juan Fútbol, y ya después con el propio Juan, que tiene una apuesta distinta a cualquier otra cosa que se hubiera puesto, que se hubiera visto en México y en Latinoamérica hasta antes de que llegara Juan Fútbol. ¿Cuál fue? La de identificar que podían construirse plataformas desde las propias redes sociales que no solo construyeran ahí su audiencia, sino que también ahí edificaran su modelo de negocio. Entonces, dado que nosotros llegamos en ese punto muy importante y muy sintomático en el que la gente deja de consumir medios del modo en que lo hacía en digital, que era, ok, yo voy a teclear mediotiempo.com, futboltotal.com, 24noticias.com, y en cambio me voy a encontrar con los medios de comunicación en las redes sociales, es donde nosotros detectamos la oportunidad de ahí generar un ecosistema que nos permitiera tener millones de seguidores y a partir de eso empezar a vender
branded content, es decir, contenido patrocinado que tú no consumías en el .com habitualmente, sino más bien directo en Facebook, que ese es otro de los cambios. Hasta antes de que Juan Fútbol y después otros medios proliferaran, la idea de que tú usaras las redes sociales para algo más que para atraer tráfico no era habitual. Nosotros lo que dijimos es, ya la gente está en las redes sociales, vamos a entregarle contenido que nazca y muera en la propia red social, es decir, contenido que la gente pueda consumir ahí sin tener que ir a un .com. Y ahí fue donde encontramos una ventaja muy significativa. En el punto en el que yo empiezo a decirme, ¿sabes qué? Quiero hacer algo más, quiero dar un salto, es cuando se acerca Rusia 2018 y cuando se empieza a acercar esa Copa del Mundo, yo me empiezo a dar cuenta también que hay cierto desgaste en términos de lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque muchos nos replicaron, porque de pronto generar contenido para redes sociales no se convirtió en la excepción, sino en la norma. Y eso es de los grandes aprendizajes que uno debe tener. Tienes que estar emprendiendo todo el tiempo para que no te alcancen y entender que estás atendiendo tu negocio del presente, pero que también tienes que estar visualizando el del futuro, tienes que irlo construyendo. Entonces se dan una serie de factores, los cambios al algoritmo de Facebook, que Facebook de pronto te incentiva, te motiva a que tú apuestes por ella como plataforma para mostrar tu contenido y de pronto te baja el switch. Entonces ya ni pagando es tan sencillo hacerte de un alcance. Segundo factor, las marcas empiezan a darse cuenta que ellas pueden alcanzar a más usuarios a menor precio en esas mismas plataformas que pagándole a un medio de comunicación. Es algo bien complicado porque las plataformas tecnológicas y en particular Facebook, ahora Instagram, sí son tus aliados en términos de que te habilitaron un espacio en el que tú puedes monetizar que antes no tenías, pero son también tu principal competidor porque siempre le van a poder entregar mejor data a las marcas que los medios de comunicación por el simple hecho de que ellos controlan la inteligencia que tienen sobre su audiencia, entendida esta como un todo. Y la tercera, la verdad, es que estábamos ya en un momento muy particular en el que se estaba por dar la adquisición, el proceso en el que Grupo Televisa compraba a Juan Fútbol. Sin embargo, ya estábamos a nada de que se terminara ese acuerdo y ¿qué termina ocurriendo? Emilio Pero Azcarra Gallán. Marco, una pregunta. ¿Juan Fútbol eres tú o era un grupo de amigos, un grupo de colegas? No, a ver, yo soy el fundador, uno de los fundadores de Juan Fútbol y el personaje tiene su vida propia. El personaje Juan Fútbol es un pasto sonriente habitualmente, que siente como los aficionados, que se llama Juan Fútbol a partir de eso, es decir, se llama Juan y se apellida Fútbol a partir de que nosotros estábamos buscando detonar un sentido de pertenencia único en el mercado de un medio deportivo con los aficionados, porque hasta antes de crear este personaje, nos encontrábamos con puro medio frío, por llamarlo de alguna manera. Estaba medio tiempo, estaba la afición, estaba ovaciones, que son conceptos que no hablan en primera persona, a los que el aficionado ve como entes, como organizaciones y no como un influencer. Entonces nosotros lo que pensamos es, vamos a crear una marca que tenga un rostro visible, que no sea humano, ese rostro visible es un personaje, y a partir de eso vamos a detonar oportunidades. Y la verdad es que esas oportunidades que se explotaron, que se potencializaron en el camino a la historia de los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque, pues, para darte un ejemplo, llegamos a un acuerdo con una empresa muy reconocida de donas a nivel mundial, Krispy Kreme, para que en todas sus tiendas se vendiera la dona de Juan Fútbol durante el Mundial de Rusia. También tuvimos nuestro libro ilustrado con el personaje que te permitía un vínculo muy extraño entre la historia del fútbol y traer también ilustraciones del presente. Entonces, eso para mí fue de lo más satisfactorio, porque estás hablando de que a muchísima población, a muchísimos aficionados, aunque dicen ser aficionados al fútbol, en realidad no lo son tanto. Entonces no les interesa tanto el pasado, que es uno de los grandes males hoy en día. Sin embargo, si tú lo empaquetas con la narrativa indicada, se demuestra
que un tema que para muchos de primera instancia hubiera podido parecer obsoleto, era en realidad una herramienta, una oportunidad para poder generar nuevos productos y eso fue lo que hicimos. Empaquetamos un producto llamado Pasado con una narrativa del presente y a partir de eso tuvimos un muy buen impacto. Y te menciono solo esos dos casos como hay Y lo muchos. vendiste siempre a Televisa, se vendió. No, al final lo que termina pasando es que se da esta coyuntura en la que Emilio Azcarra Gallán decide salir del día a día de Televisa y se da el cambio de algoritmo. Entonces, esos dos factores a lo que llevan es a que Televisa frene no solo nuestra adquisición, sino también una serie de adquisiciones adicionales que estaba cocinando. Por ejemplo, Kiwi Limón también estuvo muy cerca de adquirirlo, que es un medio de cocina, una plataforma de cocina muy grande en México, que es prácticamente el copycat de Tasty en Estados Unidos, esta plataforma vertical de BuzzFeed. Y entonces se empieza a dar esta coyuntura donde digo, a ver, yo no percibo que vayamos a poder hacer el gran negocio con Juan Fútbol dada esta coyuntura, ¿no? Entonces, yo lo que decido es, me mantengo como socio minoritario de Juan Fútbol y demás, después de haber sido su director general, su director creativo y demás durante sus primeros 4 años de existencia. Y empiezo a visualizar que tengo una oportunidad para derivar en convertirme en un medio de medios, si lo quieres llamar así, en un especialista que hace medios, pero que también que analiza medios. Y es por eso que termino detonando Storybaker, que hoy es un ecosistema que tiene una serie de podcasts, tiene The Coffee, que existe desde el 2018, que entrevisto a grandes líderes de la industria de los medios en México, en Latinoamérica y en el mundo. Tengo The Coffee americano, que es ese vínculo particular, especial con la población latinoamericana, y tengo Storybaker Academy, que es más un tema didáctico para estar entrevistando a gente de distintos tipos que nos ayude a estar resolviendo una serie de temáticas. Por ejemplo, cómo triunfar en LinkedIn, cuáles son los consejos que me darías para emprender, cómo detono mi creatividad y demás. Ese es el camino que he recorrido. Sigo con una gran pasión por el fútbol, sigo incluso con acciones en lo que respecta a Juan Fútbol y demás, pero también decidí ampliarme porque estoy convencido que hoy debes tener mucho cuidado en que tu foco no signifique estancamiento. Cada vez vemos más a empresas que en esencia hacían algo derivando en muchas otras cosas para poder mantenerse en un negocio, porque hoy si te encierras en una sola disciplina, en un solo modelo de negocio, vas a estar bastante desafiado por los competidores. Van a sobrepoblar ese océano y el océano en vez de ser azul va a terminar Claro. siendo rojo.